Saludos para todos los que están conectando. Para Janet, de la Biblioteca Regional de Arequipa. Espero que este segundo día también sea bastante útil para todos. Estoy seguro que muchas cosas nuevas se han visto. Saludos también desde Trujillo, están dando, de la UNIFE. Fabio me comentó que se conectaba en unos minutos, estaba resolviendo un problema. Ya estoy acá, ¿me escuchas? Hola. Ah, sí, 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 muy bien, muy bien, muy bien. Esperamos unos minutos más, Fabio. Perfecto, vale. Ajá, de San Luis de Potosí, México. Bienvenidos todos. Ahí tú lo vas saludando, Fabio, conforme vas leyendo, igual que ayer. Ahí los tienes. Están saludando de cada país. Cuenca, Tacna, Arequipa, México, Trujillo. Cuando vengas al... Ah, ya has venido a Perú por la vez pasada, ¿no? Si no, te tiene que hacer que te inviten a cada uno de estos sitios que están saludando. Chévere, Como decían en el Perú, a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. buenísimo, sí, muchas Ah, gracias. y de pasar, Ecuador y Salvador también están ahí. Buenísimo. De Bolivia. Qué bonito, qué bonito, qué bonito compartir. Gracias a ustedes por llegar a la hora tan temprano, a pesar de ser un día viernes. Ya Fabio sabe cómo tratarlos bien a todos para que no se cansen Ujú, y puedan sí. salir temprano de la oficina, porque estamos en horario de oficina. Más hoy viernes, claro. Y viernes todavía. Ahí siguen los saludos desde Piura, al norte de Perú, Arequipa, al sur del Perú. Chévere, muy bien. Bueno, Jesús de Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Si son de por allá, seguramente lo conocen a Jesús Lau, ujú. un buen amigo, especialista en alfabetización. Siempre viene a Perú a compartir momentos Entonces, con los psicólogos. sí. Ah, En todos los países está Jesús siempre presente, ¿no? De sí, toque. sí, cuando viene por acá me voy a pasear con Jesús, a hacerle un poco de turismo para que salga de las aulas. Claro. Hola Bueno, de muy bien. Luján, hola de Luján, de la Biblioteca Ambiental. Saludos para Verónica Alegría y del Ministerio también. Bueno, tú me indicas, ya son las y 5. ¿Será que empezamos? Muy bien, entonces vamos ¿Tú crees que pueda compartir después tu correo, Fabio? Claro, claro, claro que Sí, sí. sí, sí. Yo siempre pregunto estas cositas. Entonces vamos a Claro. hacer algunas cositas. Va a dar la segunda parte. Fabio, la empieza ahorita. Yo voy a colocar el enlace del registro de asistentes del Colegio de Bibliotecólogos para los que quieran el certificado. No es para todos, si todos quieren inscribirse bien, ¿no? Para que tengan, pero los que quieren certificado, ahí está la hoja de registro. Un rato más le voy a dar, voy a colocar el correo de Fabio también. Ahí está, ya lo puso Fabio. Y su correo Sí. ahí para Bueno, consultas, para todas las consultas que quieran. Entonces, sin más, le doy la palabra a Fabio para que continúe y vale. ya prendo mi cámara luego. Bueno, Gracias. muchas Ya, Fabio. gracias. Gracias a todos, bienvenidos de nuevo. Vamos entonces a ver este día 2. Ayer tuvimos una excelente participación, casi 160 personas en línea. Y bueno, y el día de hoy vamos a verificar y a ver lo del tema del RA Toolkit y todos los ajustes que se pueden hacer de forma general en el PESMA, ¿no? Entonces, bueno, ya recordemos, vimos los fundamentos, las diferencias, las tablas, los materiales de lectura, todo lo que nos propone la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, también los principales mapeos y principales cambios y nuevas prácticas, ¿no? Un recorderis general, entonces recordemos los ejemplos de ejercicios del RA Toolkit, lo que hablábamos de los tipos de entidades, los grupos uno, 2 y 3, ¿cierto? Y también la forma de identificar los registros bibliográficos en el campo fijo para registros bibliográficos y en el campo Z del campo fijo líder en el tipo de descripción y en la regla de descripción, ¿no?
fuentes de catalogación RA 040 en la subcampo E y también las etiquetas 336, 337, 338, en donde veíamos pues ejemplos también de las áreas y la forma como se debe describir hoy actualmente en la descripción completa y las tablas de codificación de la Biblioteca del Congreso para los diferentes formatos. Entonces, también veíamos al final las etiquetas 336, 337 con ejemplos claros de cómo hacerlo para un Blu-ray, los ejemplos de la Biblioteca Nacional de España y la Red Review que tiene esto muy bien documentado en dos tipos de codificación y que también está en el RA Toolkit el día de hoy. Entonces, bueno, vamos a avanzar con la segunda parte. Este solo era como un recorderis de lo que habíamos visto en esta parte. Ahora vamos a retomar los temas y recordar pues cómo son esos principales mapeos y cómo se ve esto en el RA Toolkit en la versión original y también en la nueva versión, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a explorar estas nuevas prácticas y ese nuevo vocabulario. Entonces, recordemos los fundamentos, que son las reglas de catalogación angloamericana, lo que son los modelos de relación FBRR, FRAT, FRASAT, que veíamos el día de ayer, y el LRM, y pues la norma de contenidos RA, ¿no? Entonces, bueno, es importante siempre revisar la norma, es el RA Toolkit, hay que solicitar un acceso demo o una cuenta de suscripción. Aquí la que vamos a mostrar el día de hoy es la cuenta de ITMS Group para la norma, en donde vamos a explorar de forma general son cada uno de los mapeos, cómo está descrita la norma y algunos ejemplos de lo que veíamos ayer en las descripciones, ¿no? Y los anexos, ¿ok? Entonces, es importante, pues, como mencionamos ayer, revisar estos materiales, la documentación, sobre todo, siempre lo digo en mis grupos de catalogación y en las bibliotecas que acompañan este tema de migración, normalización con temas de BESMAR y la normalización de datos, es importante tener el RA Toolkit porque es quien te indica en dónde están todos esos cambios, opiniones y registros y discusión de mismos registros y las plantillas de trabajo que hay que crear, ¿no? Entonces recordemos que este modelo conceptual lo que permite es esa relación entre entidad-relación, las relaciones y los atributos de las entidades y los tres grupos, ¿no? El registro de obra, expresión, manifestación e ítem, que veíamos ayer los ejemplos, ahorita vamos a recordar un poco esto. El grupo 2 de autores, personas, autores corporativos, familia. El grupo 3 conceptos, objetos, lugares y ejemplos. Ayer veíamos ejemplos claros sobre eso. Entonces, la obra es la obra intelectual, ¿cierto? La creación intelectual o artística diferenciada de cualquier elemento. La expresión es esa forma de expresión alfanumérica, una notación musical, cartográfica, sonido, imagen, objeto y movimiento de la expresión de esa obra, ¿no? Mencionaba yo ayer, ok, me sueño la Mona Lisa, la creo, la pienso, la imagino, una obra y la expreso mediante un cuadro, una imagen, movimiento y la manifiesto de forma física mediante la publicación impresa o una reedición y el ítem es la copia o el ejemplar. Esta es la relación de las entidades uno. Veamos acá otro ejemplo de lo que veíamos ayer. Entonces, el grupo uno, Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. El texto original, esta es la obra, el texto original. Bueno, aquí faltan los colores que se nos han ido. Texto original, Cien años de soledad. La traducción de esa misma obra es la forma de la expresión en inglés de Cien años de soledad y las manifestaciones, o publicado por Oveja Negra, por Editorial Suramericana, en las diferentes ediciones, y el ítem, las copias donde se encuentra ubicada esta obra, ¿no? Entonces, lo que indica el REA es que ya no tendríamos que catalogar de nuevo, pues, ni la editorial, ni el coautor, ni el autor, etcétera, ni en la misma obra, porque esa relación, si yo tengo la obra Cien años de soledad del año 90, del 67 de Oveja Negra, o de Panamericana o de Penguin Random House, etcétera, debo utilizar pues estas relaciones de las entidades y los registros, ¿no? Entonces también para personas, la segunda entidad del grupo 2, personas, individuo, personas, individuales, familias, dos o más personas, matrimonio, opción, etcétera, y la entidad corporativa que son grupos, personas, entidades, universidades, etcétera, donde se interactúa como una unidad. Y esto se representa también de esta forma, ¿no? Por ejemplo, entonces, personas, Gabriel García Márquez, Equilio Chavarría, Luis Guillermo Solís, familias Calderón, dinastías y entidades corporativas como una universidad, una entidad gubernamental o una entidad como tal, ¿no? O entidades corporativas. Entonces, esos son los tres importantes. El tercer grupo son conceptos, ¿cierto? Una idea, una noción abstracta, economía, administración, derecho, arquitectura, ciencias sociales, etcétera. Un objeto,
lo que hablamos ayer, la máquina de escribir de Gabriel García Márquez, la medalla, el bolígrafo con el que se firmó un acuerdo de paz, con el que se firmó la constitución política, etcétera. Un evento, un lugar como este, un evento de capacitación, un suceso, etcétera, y un lugar con una fecha de localización geográfica de esa obra. Entonces, estos conceptos se hablan de concepto, objeto, eventos y lugares, ¿no? Y una idea de noción básica, grupo 3, una cosa material, un objeto, una acción o suceso, un evento, encuentro interamericano de bibliotecología, encuentro IFLA de catalogación, etcétera, esto, encuentro interamericano de catalogación, eventos, ¿no? Y lugares, el lugar o localización geográfica donde se desarrolla. Estas relaciones lo que permite es que podamos ver este tipo de ejemplos, ¿no? Edad media, que tiene relación con una obra, que tiene relación con una persona, un objeto o edificio, gatos, eventos, lugar, Juegos Olímpicos, las fechas, Río de Janeiro y lugares como San José de Costa Rica, Colombia, Perú, Lima, etcétera. Esas relaciones es lo que representan hoy en día los nuevos modelos de integración, que lo veíamos ayer, ¿no? Barbara Tilf en la Library Congress es quien fundamentó todos estos modelos y los desarrollos de estos manuales, ¿no? De estos desarrollos no conceptuales. Entonces, lo ideal es que estos conceptos de relaciones se vean en los catálogos. Por eso nuestros catálogos ya no escriben fichas bibliográficas, sino escriben entidades de relaciones, en donde yo hago una relación de las personas con las diferentes obras, expresiones y manifestaciones, y esas relaciones se ven muy bien. Digamos que la biblioteca que lo lleva implementado totalmente es la misma biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, donde utilizan muy bien las autoridades, esas relaciones se visualizan de manera muy bien en todas las autoridades y es lo que uno ve, digamos, hoy en día en sus catálogos. Muy bien, entonces vamos a entrar ya, aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Digamos de lo que son las obras, las expresiones, los contenidos, las manifestaciones, que es como lo mismo que hemos visto ayer y hoy, las entidades de relaciones. Y vamos a ver algunos ejemplos de la Biblioteca Nacional de Colombia. Esto está en el grupo de catalogación de REA Colombia. Esto lo hicimos enviando los registros. Bueno, yo fui jefe de catalogación de esa biblioteca por algunos años. Y estos registros se enviaron a la Biblioteca del Congreso y hicimos unas guías, que es lo que vamos a ver acá, que también lo veíamos ayer en los enlaces. Entonces, por ejemplo, el campo I de descripción, fíjense en que es puntuación no identificada, esto es un registro bibliográfico, los campos fijos, y es para ISBN-RA, ¿no? El campo Z de otro es para el tema de autoridad, estos son los campos fijos de un registro de autoridad y otro no aplicable. Eso lo vemos en los manuales de entrenamiento y vemos algunos ejemplos. Entonces aquí, el importante, ¿cómo reconocerlo? El 040 subcampo E, hablamos que estamos hablando de un registro de RDA. Entonces tenemos que tener registro, campo Z de autoridad, campo E de RDA. Y aquí unos ejemplos. Entonces ya vemos que desaparece también la designación general de material, se suprime, ya no se utiliza, porque se agregan las etiquetas 336, 337, 338, que veíamos ayer el desarrollo, y la etiqueta 260 pasa a la etiqueta 264 precisamente por la producción o publicación de la obra. Estos deben migrarse acá. Entonces aquí unos ejemplos, ¿no? Veíamos ayer. Etiqueta 100, autor, hay que poner la función E, esto lo vamos a ver ya en el RA Toolkit. Estas designaciones de autor, en dónde están, cómo manejar el RA Toolkit para entender un poco cómo describir esos objetos, ¿no? Veíamos ayer, por ejemplo, que en la tabla que anteriormente el catalogador poníamos traductor, ¿no? TR punto, perdón, TR punto, de esta forma, y L punto, y ahí decíamos que esa era la función. Hoy en día la norma nos trae en el apéndice I3, ya lo vamos a ver, el tema de las desglose de la función de la entidad, el agente, ¿no? Veamos cómo se debe ver en nuestro catálogo. Pues eso es importante. Muchas bibliotecas hacemos estos ajustes en el formato de REA, pero no se visibilizan en nuestro catálogo. Lo importante es que esta información se visibilice de forma correcta en el catálogo, las descripciones, los elementos, ¿no? Las fechas, los contenidos, los campos de actividad, etcétera. Género, familia y demás. Aquí vemos otro ejemplo, entonces recordemos campo I, campo Z, campo 040E y nuevos elementos en el registro RA. Vamos a empezar a ver. Entonces ayer veíamos, ¿no?, la comparación y P punto y hicimos algunos ejemplos con el Benchmark, donde esto estaba, por ejemplo, hemos encontrado muchos catálogos que está de esta forma, ¿no? Porque el catalogador lo ponía de esta forma, y están muchos elementos pegados, ¿cierto? Lo ideal es que ahora hay que escribirlo, fíjense en la etiqueta 300, páginas, ilustraciones. Veíamos la tabla, tal vez si hacemos memoria, a ver si la encuentro en el computador.
acá en nuestra tabla este tipo que lo veíamos muy bien, ¿no? Los elementos donde está compilador, director, etcétera, y vamos a verlo en donde está la descripción física, ¿no? Las tablas en donde apunta la mención de edición y la publicación. Eso lo recorrimos el día de ayer. Entonces, eso es un poco haciendo memoria. Tercera edición, primera edición, dice inclúyese o proporcione cómo se está en la obra, ¿no? Si la obra dice primera edición de esta forma, si la obra lo menciona de esta forma, se debe transcribir como lo está y lo dice en el apéndice B, abreviaturas del alfabeto latino. Entonces vamos a entrar a empezar a buscar en el REA Toolkit, ¿cierto? Cómo es la funcionalidad en esta función. Entonces aquí uno puede buscar, por ejemplo, si buscamos la palabra páginas, es muy interesante este semáforo porque nos ayuda a buscar todas las relaciones en donde están incluidas en el REA Toolkit. Se ha lanzado el RA Web, que es este, ¿no? Que es la versión actual, pero hay algunas deficiencias porque es muy general. Digamos que entenderlo es demasiado general. Dicen que es más efectivo en la búsqueda y las relaciones de la forma o la forma como representa la norma, pero lo que no tiene es, y por eso aún sigue vigente desde el RA Toolkit original, que son como las numeraciones, ¿no? Si vemos acá, por ejemplo, en el apéndice B, proporciona instrucciones sobre el uso, el B7. Entonces, en esta numeración uno encuentra en estos apéndices abreviaturas y símbolos. Fíjense que este es como el índice de la RA y en el apéndice B están las pautas de cómo agregar las extensiones, ¿cierto? De las entidades y las duraciones. Entonces aquí veamos, por ejemplo, esto, lo que vemos book, libro, bueno, algunas traducciones aún no están desarrolladas, volumen, tomo, es lo que vemos ahí, volumen, tomo, páginas, parte, ¿cierto? Y demás. Entonces, en este apéndice vamos a empezar a explorar el RA Toolkit. Tenemos algo muy interesante que es ese desarrollo. Si uno explora el alcance, pues nos va a hablar siempre de lo que vamos a ver en la presentación, ¿no? La importancia de encontrar, identificar, ¿cierto? Las características, los modelos, fíjense que aquí citan los modelos de estudio, FRBR, FRAT, FRASAT, y los lineamientos de lo que indica pues la norma. Esta introducción es muy interesante porque presenta la estructura, cuáles son las secciones, los atributos de manifestación, ayuda a entender un poco la estructura de la norma y los apéndices, que son los anexos de la norma, ¿no? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los elementos núcleo, que nos dice cuáles elementos son eh, em, indispensables. Veíamos que ayer hablamos de la norma angloamericana que son obligatorios, pero aquí hablamos de elementos núcleo, el título, la misión de responsabilidad, edición, ¿cierto? Fecha, obra, y nos presenta algunos ejemplos. Entonces, lo interesante de esto es que nos ayuda a entender un poco las secciones, ¿cierto? Registros de obra, expresión y manifestación. Y una vez entendido esto, que fue lo que desarrollamos ayer, algunos ejemplos, fíjense en acá de editores, los apéndices de editores, los apéndices de autores, por ejemplo, aquí tenemos ejemplos eh, de internacionalización, la lengua, etcétera, y demás, ¿no? Puntos de acceso, aquí tenemos los puntos de acceso, los puntos de ejemplos de autores, ¿no? Reproducciones, autores con cada uno de los ejemplos. Entonces, una vez explorado esto, vienen las secciones. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos las pautas de manifestaciones. Entonces, en esta parte vamos a encontrar todos los ejemplos de la norma en donde están las funcionalidades del título, cómo se pone el título. Miren la mención de edición, la numeración de las publicaciones seriadas. Y aquí tenemos ejemplos del título y el lugar donde está listado o el elemento que muestra este tipo de desarrollos. Entonces, esto no hay que aprendérselo, digamos que yo lo muestro de esta forma para que entiendan un poco que la norma se basa en eso, ¿no? Atributos de manifestación, obra. Aquí, por ejemplo, vemos descripción de soportes y aquí hay diferentes tipos de soportes. Miren acá, tipos de soporte. em, Ejemplos de los soportes, un disco, un cassette, un mapa, miren las expresiones de cada soporte, diapositivas, etcétera. Lo interesante es que, por ejemplo, si yo tengo una duda de cómo escribir DVD, simplemente pongo la palabra DVD y la norma me va a traer todos los lugares donde me presenta esa codificación, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí me trae el número de la norma, miren aquí me trae los ejemplos de codificación de DVD sonoro, CD, DVD y los formatos, ¿no? Si vamos hacia atrás, tenemos acá el alcance y nos da los ejemplos, ¿no? De cómo describir la codificación para el formato disco y los ejemplos de cómo hacer la descripción
de esos formatos. Entonces es muy chévere porque de esa forma uno puede navegar. Por ejemplo, si yo pongo aquí la palabra edición, me va a llevar la relación y las etiquetas donde, con los ejemplos, donde se habla de la designación de la edición, fíjense, o las ediciones, ¿no? Las designaciones o revisión de las ediciones, y tenemos acá el acceso a los ejemplos de cómo escribir, ¿ok? Entonces, bueno, aquí tenemos miren, menciones de responsabilidad, título para manifestaciones, el segundo para los soportes, entonces aquí tenemos las etiquetas soporte medio y la extensión, entonces tenemos los ejemplos de audio, ¿cierto? Computadora, estéreo, trípode, video y los tipos de medio de descripción y cada una de las codificaciones. Soportes de computadora, microfichas, etcétera, ¿no? Si vamos a soporte, vamos a tener las etiquetas de soporte y los ejemplos de soporte, cassette, cartucho, que son lo que veíamos ayer también, que se me hizo en esta interesante diapositiva, que nos habla, por ejemplo, qué tipo de RA, contenido, media y soporte debe tener por ejemplo, un DVD, un Blu-ray, y tenemos las codificaciones, ¿ok? Muy bien. Entonces, veamos acá método de producción, ¿no? Si está fotograbado, grabado, etcétera, y los ejemplos de producción, tamaño de la fuente. Entonces, tenemos ejemplos de los tamaños, de la descripción de los tamaños, volúmenes, si vienen varios volúmenes, etcétera. Luego de eso vienen los atributos de obra y expresión. Entonces, aquí tenemos las pautas de cómo hacer los registros de obra y títulos de obra, y aquí tenemos y nos va a llevar directamente a los títulos, ¿cierto? De la obra y las relaciones de los apéndices. Entonces, esto, como ustedes ven, estas secciones se basan en eso, ¿no? Atributos de obra, expresión, registros de objeto, concepto. Por ejemplo, aquí podríamos ver cómo describir qué pautas debo tener. Esto está en desarrollo, desde el año 2010 no se ha desarrollado, pero deberíamos tener acá cómo escribir un objeto, cómo escribir un evento, cómo escribir un lugar. Esto aún no está desarrollado. Lugares sí, miren cómo están acá los lugares. Y aquí nos trae pautas para poder, los ejemplos de descripción de lugares, ¿no? Dallas, Los Ángeles, el centro. Aquí tenemos algunos ejemplos de descripción de lugares. Pero estos aún nos faltan de desarrollo, ¿ok? Aquí tenemos las pautas para relaciones entre obras, registros y expresiones, y tenemos pues los elementos núcleo de esas relaciones entre esas obras. Pero en general, como ustedes ven, el desarrollo de la norma se basa en eso, registros de obra, expresión, manifestación. Aquí tenemos personas, entidades, y nos trae cómo registrar la forma y los ejemplos de cómo, por ejemplo, un fabricante. Y aquí tenemos el link para poder conocer cómo registrar un fabricante de una entidad de fabricación, ¿no? Por ejemplo, Sony, Apple, y aquí algunos ejemplos, ¿no? American Association Toys, Research Centers, y aquí tenemos varios ejemplos, ¿no? Entonces, fíjense que está de esa forma: obras, expresiones, manifestaciones y el desarrollo. Todo esto que vemos acá, digamos que no hay que aprendérselo, solo es que hay que conocer como el uso, ¿no? Aquí tenemos el uso de mayúsculas, minúsculas, fíjense los ejemplos de mayúsculas para personas, de nuevo, fíjense cómo nos trae pautas de mayúscula para nombres, para familias, para los títulos de las obras, cómo menciono las publicaciones seriadas, y aquí tenemos los dos ejemplos de cómo describir publicaciones seriadas, notas, ¿no? Estos son el uso ya de mayúsculas, de notas, cómo hago la descripción de notas, la descripción de series, la descripción de términos religiosos, y hace descripciones. Términos geográficos, entonces aquí lugares, ¿no? Suelo, nombres comerciales, etcétera, ¿no? Mm, y unos anexos, por ejemplo, latín, portugués, noruego, bueno, cosas mucho más avanzadas en la descripción. Aquí tenemos las abreviaturas y símbolos, en donde tenemos todo el tema de las pautas generales de abreviaturas, como estas, ¿no? Lo que veíamos al alfabeto latino, fotografía, opus, ¿no? Títulos de la obra y otros elementos, como lo vemos allí. Otros tipos de abreviaturas, en esta parte, y dimensiones. Entonces aquí tenemos lo que son las duraciones, fotografía, número, miren acá, número, soprano, etcétera, ¿no? Las abreviaturas, que debería desarrollarse en esta forma el término, y la abreviatura como no debería desarrollar. Las fechas, aquí tenemos también fechas antes de Cristo, ¿no? Etcétera.
después de Cristo, número, nombre, número, parte, part. Bueno, como se fijan, algunas cosas siguen en inglés y bueno, algunas cosas totalmente se pueden traducir al español. Bueno, estos anexos, como ven, son abreviaturas. Solo estoy recorriendo esto para que aprendamos a que esos glosarios nos van a permitir hacer este tipo de búsquedas, ¿no? Pero es muy chévere porque si yo busco, por ejemplo, acá, miremos Atlas, ¿no? Hago la relación y busco de forma general, él me va a llevar a todos los lugares donde tengo, en donde la norma apunta a este tipo de elementos, ¿no? Aquí formato más de una hoja y aquí tenemos los ejemplos de Atlas y es una extensión cartográfica, etcétera, y nos trae, si buscamos de nuevo aquí Atlas, el lugar donde me dice cómo registrar, ¿no? El Atlas y lo mismo para dividir, ¿no? Excelente, muy bien, vamos bien. ¿Cómo ven hasta ahí? Para avanzar ya en otro punto, que es muy interesante. ¿Cómo lo ven? Interesante. Esta parte es importante, sí, ver que hay que tener suscripción a la norma. Yo siempre le digo a todas las personas con trabajo, ¿qué dice? Y me lo enseñó una catalogadora hace muchos años, ¿qué dice la norma? O sea, tú vas a poner P punto, pero ¿por qué no P punto sino páginas? ¿Qué dice, cierto? La norma RDA. Entonces aquí tenemos la palabra páginas, miren y él nos va a desglosar en dónde están todo el tema de cómo poner las páginas, miren, la numeración, los ejemplos, ¿no? ¿Por qué no P punto sino páginas? ¿Por qué no B punto sino volumen? Y ahí tenemos esos ejemplos y esas relaciones. Esto es muy interesante. Listo, ¿preparados para más información? Vamos a ver si no se me han dormido hoy de viernes, están por ahí, porque vamos a ver algo muy interesante que son los mapeos, ¿ok? Esto que vamos a ver recopila todo lo que hemos visto hasta hoy y ayer, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tenemos ejemplos de registros en RA que nos va a llevar a lo que veíamos ayer, los ejemplos de RA, fíjense. Pero algo muy interesante es que aquí podemos encontrar todos los elementos que tiene una obra y algunos ejemplos de registros de otros lugares, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos y los mapeos. Esto sí es lo que yo más utilizo, digamos, en temas de catalogación. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver los campos RA a Mark y el mapeo de RA a Mark. Entonces, por ejemplo, si yo busco acá el título, miren cómo aquí vamos a tener las etiquetas Mark y el lugar donde está la norma. Entonces, por ejemplo, acá está el título, acá está la variante del título y aquí están todas las etiquetas de descripción, ¿no? 336. Bueno, yo quiero definir la etiqueta 336. Solo simplemente me paro, miren, y él puede venir acá a la designación 367, etcétera. Entonces aquí tenemos de RA a Mark, ¿no? Entonces si yo le digo, por ejemplo, acá, bueno, ¿cómo sé que ahora no se utiliza el sitio 260, sino la etiqueta 264, el lugar de publicación? Doy clic acá y él me va a llevar, fíjense, al lugar donde me explica el lugar de publicación y los ejemplos de la publicación y demás. Si nos vamos hacia atrás, a ver, aquí hay un errorcito que siempre que uno le da acá, él se pierde. Si yo le doy clic acá en este que es no la norma RA, sino en este, nos va a llevar a la Biblioteca del Congreso a mostrarnos cada uno de los campos MARC. ¿Ok? Y aquí tenemos los ejemplos de cómo hacer los cambios en la etiqueta 264 y las aplicaciones de estos campos y subcampos, ¿no? Miren acá. Bueno, pero ¿por qué el subcampo 4 se puede ser repetible? Aquí están los ejemplos cómo cambiar ese tipo de codificaciones a partir de la codificación RA, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver la etiqueta, eh, es otra interesante, la etiqueta 100, sí, también se puede buscar de esta forma. Y aquí tenemos las etiquetas 100 y los ejemplos en donde están los títulos de las obras, miren, ¿no? Y el lugar donde está. Entonces yo le puedo dar clic acá, me va a llevar a los ejemplos de los nombres. Fíjense con cada uno de los subcampos, los términos de relación y los ejemplos de cómo registrar la autoridad o el campo 100. Y en esta parte volvemos a la codificación y nos va a llevar a la norma en donde está la instrucción, en donde indica el autor, ¿no? Esto es muy interesante porque cuando uno aprende a utilizar ya estos mapeos, puede moverse de un lugar a otro. Entonces, miren acá, podemos tener Mark,
desde la 100 hacia el lugar. Entonces, por ejemplo, vamos a ver una etiqueta. Bueno, la 110. ¿Cómo se pone un autor corporativo, no? Aquí nos va a llevar al lugar de creador, a la norma. Vamos a abrir una nueva pestaña para no perdernos. Y aquí nos lleva a la norma. No me deja hacer. Aquí nos muestra los elementos de creador con cada uno de los campos y los ejemplos, ¿no? Miren aquí los ejemplos. Y si vamos hacia atrás, tenemos, eso es lo que pasa con este que se pierde. Aquí nos va a llevar a, estamos acá, nos va a llevar hacia los indicadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos en la 110, en esta parte, tenemos la norma y aquí nos va a llevar, si le das clic y abrimos en una nueva pestaña, los elementos de la etiqueta 100 con cada uno de los ejemplos, etc. Entonces, esta herramienta es fantástico porque se convierte en algo muy fácil de utilizar, muy fácil de entender y de ver tanto los ejemplos de la norma de REA como lo demás. No sé si acá tengan alguna pregunta hasta este punto, pero esta parte es muy importante porque, por ejemplo, podemos ver la etiqueta 336, miren acá, 337, 338 con la tabla que veíamos ayer, miren, tipo de medio, 336 tipo de formato, medio contenido y las codificaciones. Damos clic y aquí nos va a llevar a la forma en donde están las instrucciones del tipo de medio con cada uno de los elementos, ¿no? La tabla también de los conjuntos, imagen cartográfica fija, las extensiones y la explicación de lo que es y la fecha de elaboración. Entonces aquí nos paramos, estamos en la etiqueta 100 y en esta parte nos va a llevar a los ejemplos del formato RA Mark, perdón, para la etiqueta 336 con cada uno de los elementos. Y en esta parte, pues estamos con eh, las relaciones de esas entidades, ¿no? Aquí está la representación y aquí están los códigos Mark para aplicar a esos tipos de formato. Bueno, mucha de esta información está aún en inglés, ¿ok? No sé si alguien tenga alguna pregunta hasta acá. Esto es muy interesante de los mapeos porque va a ayudar mucho a que ustedes puedan entender en dónde se habla la RA y en qué lugar está también la etiqueta y cómo aplicarlo y los ejemplos de aplicación. ¿Ok? Aquí tenemos los mapeos de autoridad, entonces todos los mapeos de RA a las autoridades, misma forma, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el título de la obra y nos va a abrir, ¿cierto? En esta parte en dónde ahora, cómo son los ejemplos de descripción y también las etiquetas, dónde o cómo se debe. Miren aquí, ya nos hablan los registros de autoridad de encabezamientos para personas. Y aquí todos los ejemplos de cómo hacer la descripción. Acá encontramos igual autoridad MAR, a mapeo, AREA y encontramos. Entonces sí es importante tener esa suscripción, pues porque aquí están los ejemplos y los mapeos. Aquí tenemos los full records, bueno, ya lo veíamos ayer, y también los flujos de trabajo. Esto es interesante porque aquí hay flujos de trabajo y ejemplos de registros de bibliotecas grandes. Está Cambridge, como ustedes pueden ver, la Library of Congress. Aquí, por ejemplo, tenemos un registro de la Biblioteca del Congreso. Miren, para libro, para libros múltiples, tenemos un DVD acá, un audiolibro, un kit, y son ejemplos muy desarrollados de descripción. Lamentablemente no hay nada de Centroamérica ni de Latinoamérica, eh, solo las bibliotecas grandes. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un registro de un material braille, braille ficción. Miren cómo él, voy a cerrar un poco todas estas pestañas porque ya me estoy volviendo loco con esto. Aquí vamos a abrirlo para braille música. Miren, un material braille música. Entonces aquí describimos y él nos va a mostrar, bueno, algunas de esas cosas aún no han, vamos a ver a este flujo de trabajo. ¿Ya? No hay acceso. Hablamos de eh, estos, kit, bueno, ebook, este, ¿no? Creo que no lo deja abrir. Ah, es que no lo deja abrir en una pestaña. Miren. Entonces aquí está todos los campos de descripción con la norma en donde se escribe un DVD. Miren, tipo de contenido, online, recurso en línea, no, un ebook, perdón. Recurso en línea, texto, computador, recurso en línea. Y esto es lo que uno debe aplicar en las bibliotecas. Bueno, ¿qué dice la Library of Congress frente a un libro? Y aquí tenemos todas las sentencias o los estamentos de aplicación. ¿Qué pasa con un DVD? Miren,
el flujo de trabajo de un grupo de trabajo de un DVD. Y aquí tenemos los ejemplos. Aplicar en cada uno de los campos y las etiquetas RA que hemos visto ayer y hoy. 040E de etiqueta bueno, este no tiene 100 de título, de autor, perdón, tiene la etiqueta 336, los tipos de contenido, miren acá, ¿no? Imagen en movimiento, video carrier, la descripción, ¿no? De las eh, descripciones o características digitales, un video, un archivo de video, un DVD, y bueno, todo esto se puede traducir y ahí están los ejemplos. Aquí tenemos un video game, fíjense, por ejemplo, que es lo que hablamos ayer. Esto no está aún en las angloamericanas. ¿Cómo catalogar un videojuego? Mira acá el ejemplo con cada una de las etiquetas. ¿Cómo catalogar un streaming de audio? Aquí tenemos las etiquetas de cómo hacer la catalogación de un ejemplo de esta que biblioteca será, comité de catalogador, un grupo de trabajo, ¿no? Habrá que verlo y ahí están las descripciones. En estos de la Library Congress, aquí tenemos un libro simple, un libro electrónico con cada una de las descripciones y otros ejemplos, ¿no? Flujo de trabajos locales, la idea de esto es que se hubiera podido crear los de cada biblioteca y tener allí. Pero estos ejemplos son muy interesantes. Yo siempre los he validado mucho porque aquí usted puede encontrar todo el flujo de trabajo de cómo describen las partituras, ¿no? La música. Son guías muy interesantes y ejemplos claros, ¿no? La revista, acá, con cada uno de los campos de descripción. Una monografía, etcétera. Entonces sí es importante tener este tipo de acceso. Aquí tenemos los mapas que son, eh, eh, es como también ejemplos o flujos de trabajo de diferentes bibliotecas, ¿no? De Tailandia, etcétera. A ver, eso sería, eso es lo que está en esta parte de recursos. Y en esta parte también hay la norma angloamericana, aquí están las partes, aquí para consultar. Entonces uno quiere ver cómo se catalogaban los nombres geográficos y nos va a llevar, bueno, no lo abre, fíjense acá, nos muestra la norma angloamericana. En esta parte están las políticas de flujos de trabajo para la Biblioteca Británica y aquí tenemos ejemplos de cómo hacer ese tipo de capitalizaciones, abreviaturas, etcétera. Y nos lleva a los apéndices de las abreviaturas y los recursos, ¿no? Aquí están las políticas de la Library Congress y la idea de esto es que se pudieran conocer pues este tipo de lineamientos desde acá. Entonces, como ven, es muy práctico. No hay que, yo llevo con esto trabajando más de, no sé, desde el 2010, 2011, imagínense en cuántos años, y no me lo aprendo, ¿no? Y no es mi interés aprenderlo, solamente es aprender a utilizarlo, ¿no? Aprender a utilizar la norma, ver los ejemplos, buscar ejemplos a partir de esto que es muy interesante. No sé si hay alguna pregunta hasta acá por parte de los participantes. ¿Cómo lo ven? Interesante. De pronto conocían esta información, ¿no? Hay una forma de poder tener un acceso al RA Toolkit. Por eso este que está acá, digamos que aún no ha sido podido ser reemplazado. ¿Por qué? Porque una norma de contenido tiene codificación, ¿no? Tiene, según el 1.3.1, como nos lo cita el RA, ¿no? Como vemos acá, por ejemplo, vamos a buscar esto. ¿En donde dice que en el apéndice B se transcrucen páginas? Dice B7 abreviaturas, B7. Entonces, bueno, vamos a buscar este otro porque ya lo habíamos visto. Em, aquí. Bueno, se me fueron algo otros ejemplos. Este. A ver, aquí la traducción. El I2, ¿no? El apéndice I3 y el I2 habla sobre autor. Entonces, si vamos a la norma, fíjense en cómo, pues aquí yo no tengo una nomenclatura, entonces aquí un poco se pierden las personas y tendrán que entrar a personas y empezar a buscar y por eso es que esto está un poco en desarrollo y trabajo porque esta codificación permite que uno vaya a una norma, ¿no? Entonces, si dice acá, por ejemplo, miren lo interesante. En el apéndice A2 encontramos cómo describir los autores. Entonces aquí vemos que en el apéndice, aquí los paramos, aquí tenemos el A, C, A, uso de mayúsculas, A2, nombres de personas y familias. Y miren, tenemos acá la descripción de las entidades de personas. Y aquí están las pautas de cómo escribir los nombres de las personas. Miren los ejemplos. Grama, ¿ves? Ejemplo de personas, abreviaturas, si hay.
tipos de obras, bueno, y ahí están los ejemplos. Y esto es lo que nos permite, pues, ir hacia un apéndice. Si vemos acá el apéndice 3 que nos habla, vamos a ver el apéndice 3 nos paramos acá y vemos que en el apéndice 3 están los títulos de la obra. En apéndice 3 las manifestaciones, perdón, títulos de la A3 y términos asociados a las obras. Acá, esta relación, ¿no? Hombres que comienzan el artículo, abreviaturas o siglas y autores asociados a la obra. Ilustradores, apéndice y 3. Y entonces estas designaciones son las que nos permiten tener este tipo de acciones frente a un registro bibliográfico. ¿Listo? Bueno, eso hasta acá. Ahora un poco lo que nos inquietó ayer es cómo mediante una plataforma podemos corregir de forma masiva este tipo de cambios, ¿ok? Y es lo que vamos a ver en este momento. No sé si hay alguna pregunta hasta acá y ya vamos a ver entonces lo que hace Bestman y por qué ha cogido tanta fuerza este software y nuestro servicio de normalización porque permite hacer la comparación y esos cambios masivos de forma masiva en cada uno. Déjenme ver que no esté en una cuenta de algún cliente porque si no puedo tener problemas. Esto, vamos a ver acá. Ah, no, si estoy en cuenta de cliente acá. Entonces, bueno, esta es una cuenta demo. Vamos a ver rápidamente lo que podemos hacer. Entonces, puedo filtrar cualquier campo. O sea, eso es un software en la nube en donde yo subo la base de datos y miren cómo puedo decir. Por ejemplo, yo quiero buscar todos los títulos que digan finanzas. Mira, puedo hacer cualquier filtro. Entonces, yo podría filtrar cualquier autor, cualquier autoría. Puedo decirle, ok, lo que contiene, lo que comienza con, y entonces él me empieza a hacer el filtro de menor a mayor de todas las etiquetas que tengan la palabra finanzas. Yo puedo organizar esto de la A a la Z y así yo puedo generar cualquier tipo de, miren, tipo de cambios o cambios masivos. Puedo hacer un filtro, puedo llevarlo hacia acá, podría yo poner el autor de la A a la Z. Es decir, tengo todo un dashboard de gestión de marca para mi institución, para poder saber, bueno, y catalogador, ¿por qué aquí aún tenemos registros sin el ISBN en blanco, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hacer, esta es una base de datos que tiene un error de uno de nuestros clientes, no voy a decir quién, pero imagínense que los catalogadores tenían que poner acá, antes de poner el campo, eso se los quiero mostrar, no. Muchos nos pasa, ¿no? El catalogador tenía que poner acá el slash y luego poner el nombre, ¿no? Aquí tenía que poner los dos puntos y eso nos pasa en muchas bases de datos, ¿no? Hay muchos lugares donde se puede hacer este tipo de cambios. Entonces, simplemente vamos a hacer una selección. Fíjense, yo puedo llevar esto hacia un listado y agregarlo a un listado. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, aquí cambios a RDA. Vamos a hacer unos ejemplos acá interesantes de cambios a CD o DVD y vean lo que hace la plataforma. Entonces, aquí tenemos un listado de registros que encontramos con unos errores. Miren cómo encontramos de nuevo la palabra P punto. Aquí podríamos definir, ampliar y tener, por ejemplo, si tenemos P punto y saber cuáles de esos registros tienen ese error, ¿no? Y veíamos ayer cómo separarlo. Entonces, mediante herramientas, por ejemplo, aquí podemos definir que hay muchos registros. Miren, si yo me paro en todos los más récords, aquí hay 57.000, y yo pongo la palabra 9 puntos, voy a obtener todos los registros que tienen ese error en toda la base. O el 1 punto, y ahí tengo muchos registros que tengan ese tipo de errores, ¿no? Entonces, estos errores permiten pues que nuestras bases de datos se puedan corregir de forma masiva, ¿ok? Vamos a llevar acá, ya sé, ¿por qué no nos traía acá? Porque hay un filtro acá. Entonces yo puedo filtrar acá, bueno, ¿cuáles tienen la palabra 9 puntos? Solo por un ejemplo, miren, tenemos 8 registros que tienen ese error. Vamos a llevarlos hacia los cambios RA para que veamos. Entonces aquí usted puede hacer listas por salas, puede hacer listas por diferentes tipos de reportes, por diferentes campos, ¿no? Y en esta parte usted tiene algo que son los ajustes. Vamos a ver acá. Yo puedo hacer la reparación de los registros. Recuerden que eso está validado por la misma Biblioteca del Congreso. Y él lo que va a hacer es validar de forma masiva cuáles son los errores. Mira, hizo 600 cambios en segundos, donde encuentra
errores en la puntuación, miren cómo encuentra errores en los campos fijos y en los indicadores, ¿no? En lo que va encontrando en la puntuación, ¿cierto? Aquí él corrige, fíjense en cómo él encuentra esto, tienes que corregirlo porque hace falta en esta parte de la puntuación y hace algunos cambios, ¿ok? Em, Aquí tenemos codificación, fíjense por ejemplo aquí está sin codificación y ajusta las codificaciones. Es lo que nos pasa mucho en nuestros varios clientes. Han aplicado etiquetas RA como estas, pero no tienen la codificación completa, ¿no? Miren cómo hay errores en algunas codificaciones. Listo, entonces, por ejemplo, yo puedo decirle convertir a RA y él lo que va a hacer es entrar a cada uno de los ajustes o cambios, ¿cierto? De forma masiva, ¿no? Bueno, aquí Marisela nos dice, buenas tardes, ¿Besmar solo puede localizar y reemplazar textos o también puede utilizar, ubicar imágenes de las mismas la base de datos? Cualquier cambio, sí. También puedes seleccionar, puedes hacer cualquier cambio. Miren cómo el Besmar puede, mira acá, encontrar qué errores hay en el campo. O sea, Besmar puede hacer lo siguiente de forma masiva. Global, cambiar cualquier subcampo, encontrar y reemplazar, borrar o refrescar. Vamos a hacer este ejemplo. Por ejemplo, supongamos que estos registros son no libros, sino libro electrónico. Miren lo que hace el Bestmap. Tú puedes venir acá, hacer un cambio global y hacer un refrescar. Entonces yo puedo decirle a este libro, cámbiamelo a libro electrónico, ¿ok? En ficción, ¿no? O podríamos decirle, esto es un website, o podemos decirle un DVD. Vamos a cambiarlo a DVD. Vamos a hacer una locura acá. Esto es un ejemplo de una base de datos, ¿no? Puedo cambiar las posiciones de los líderes, puedo cambiar puntuación, puedo hacer condiciones, ¿no? Cambiar el tipo de materiales, es decir, piensen que el Bestmark puede editar cualquier campo mark, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a cambiar a DVD, ¿ok? Vamos a R a DVD. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues él va a entender que estos registros, estos 28, todos estos son ejemplos que yo he hecho, son no libros, sino DVDs. Y miren lo que él ejecuta, él cambia a, al formato DVD, del libro a DVD. Entonces uno puede con selecciones tomar un set o conjunto y empezar a cambiar. Miren cómo él cambia el tipo libro que está en esa parte y cambia video recording y aplica toda la codificación de video. Esto es fantástico porque muchas de nuestras bases de datos tienen creados libros, pero que realmente son CDs o son videos audiovisuales y no se aplican de forma correcta los tipos de contenido. Bueno, aquí está texto sin mediación y volumen, pero porque ellos tenían entendido que es un libro. Pero ¿qué tal si le decimos ahora, conviértame este a RA? ¿Qué va a hacer? Va a cambiar estos tipos de etiquetas. Fíjense cómo vamos acá y él toma los campos líderes y él ajusta toda la corrección de forma masiva de las etiquetas líderes y las convierte a RA para dividir. Fíjense en segundos cómo hace los cambios, ¿no? De forma masiva. Miren cómo cambia texto, imagen en movimiento, video, videodisco, y lo pone totalmente como si fuera un video. Lo mismo puede pasar, ¿cierto? Maricela, tu pregunta puede ser semejantes, cruces. Yo puedo decirle, venga, búsqueme cuáles de estos libros tienen la palabra finanzas, ¿ok? Y hágame una selección. Entonces, fíjate que yo puedo decirle, vaya, hágame un cambio global, una selección de cualquier campo. Entonces, yo le digo, vaya a la etiqueta 650, su campo A, y busquemos lo que tiene la palabra, lo que comienza con finanzas, ¿no? O contiene finanzas, ¿sí ves? Él va a ir a toda la base de datos, a su campo A, y va a encontrar la palabra finanzas. Entonces, esto lo que nos va a permitir es hacer múltiples. Bueno, voy a solo hacerlo en estos 28 porque si no nos tardaríamos acá unos chicos más y la idea es no agobiarlos. Entonces yo puedo hacer una nueva lista que diga acá 650A finanzas y me va a llevar a este listado todos los registros que encuentre en este listado de estos 28 que contengan la palabra finanzas. Mira cómo lo hace. Entonces recorre ese listado. Entonces yo puedo hacer ubicar lo que diga imagen, texto o semejanzas en la base y él me va a hacer, miren, 10 registros, tiene la palabra finanzas. Vamos a ir acá a la C50 y fíjate cómo todos estos que están en este listado tienen en la etiqueta 650, uy, bueno, este registro está largote, en la etiqueta 650 la palabra finanzas. Acá puedo comparar, acá 650 finanzas, ¿no? Bueno, no le dijimos exactamente, pero él recorrió lo que tiene finanzas o finanzas. Y yo puedo decirle acá, cámbieme esto, fíjense, por finanzas internacionales. Entonces puedo decirle nuevo, cambio global,
encuéntreme y reempláceme la palabra 650, subcampo A, lo que encuentre finanzas. Vamos a cambiar la minúscula, finanzas. Y miren cómo él cambia. Puedes decirle, cámbieme. Esto es una forma, hay otras más de hacerlo, de mayúsculas a minúsculas. Fíjense en cómo él lo va a hacer en este momento en toda la base de datos. Es muy poderoso porque nos va a ayudar. Entonces va a cambiar esto y lo vamos a aplicar en estos días. Y miren cómo él entra a esos 10 registros que hemos seleccionado con un cambio global, con una selección, y ubica los cambios que tiene que desarrollar. Y mira lo que hace. Vienes, comparas y fíjate cómo cambia de forma masiva en segundos, ¿no? En segundos hace el cambio masivo de una etiqueta. Tú puedes, fíjense en que el Besma puede descubrir, miren acá encuentra la palabra tu punto, pone la palabra page y bueno, eso ya se puede traducir al español, pero tú puedes, llévense la idea de modificar cualquier cambio de REA masivo de registros actuales anteriores de forma masiva a tu sistema. Una vez desarrollado eso, por ejemplo, tiene un checkpoint y usted dice, no, yo no estoy de acuerdo con esos cambios. Puedo restaurar y miren cómo él coge la base y la restaura al punto cero, la pone como subió, ¿ok? La pone desde el punto cero. Entonces yo dice, no, no estamos de acuerdo con esos ajustes, cambios, y simplemente mira cómo él llega, y si volvemos a entrar al libro de finanzas, él pone el registro original de la forma como está, sin ningún cambio de ajuste, ¿no? Es muy, muy poderoso. Y una vez hecho esto, pues se sube y se cambia. Muchos de nuestros clientes, vamos solo a mostrarles cuáles son. Los invitamos a hacer un diagnóstico totalmente gratis. Nosotros los acompañamos a hacer el proceso de normalización. La idea es que ustedes aprendan a utilizar el servicio y la plataforma. Pero esto ya lo tenemos en casi toda América Latina. Tenemos clientes en Chile, México, Colombia, Perú. En Perú está la Molina, en Concepción, Colombia, las universidades más grandes, bueno, varias bibliotecas y en Europa también, ¿no? Informarles que hay un diagnóstico muestra gratis, ¿no? Entonces, esto lo que hace es tomar toda la base y hacer un análisis de cuánto tienes en angloamericano RA a partir de lo que vieron. Él analiza cuántos registros tienes de RA, cuántos hacen falta, qué errores técnicos hay en los indicadores, es decir, alguien me lo decía, una directora de una biblioteca, no voy a decir quién en Colombia, nosotros ya no catalogamos, nosotros queremos es gestionar data, migrar registros, buscar esos registros con inteligencia artificial y con software como este que me estás mostrando, hacer cambios masivos y ajustar la data y hacer esas pruebas, ¿no? Entonces tú puedes hacer este tipo de agregaciones, puedes tomar las notas de las tesis, normalizarlas, un autor masivamente, por ejemplo, aquí yo podría venir acá y decirle Duván José, búsqueme todos los Duván José y aplicar de forma masiva estos cambios a esta autoridad y cambiarlo, ¿no? También está el módulo de autoridades que está acá y en esta parte tenemos pues donde se pueden cargar las autoridades y hacer también el cruce de las autoridades. Fíjense que este es un cliente que tiene unos registros en blanco, pero hacia abajo pues puedes tener todas las autoridades de televisión, por ejemplo, ¿no? Entonces, no, tú no quieres tenerla en minúscula, quieres tenerla en mayúscula. Mira cómo yo puedo venir acá decirle a esta autoridad, vamos a decirle industria, vamos a hacerle el cambio acá, industria, ¿cierto? Y hacer el filtro, industria, fíjate, industria, vamos a hacer señalamiento. Vamos a cambiarlo a nuevo, cambio global, encuentre reemplace la etiqueta 150, su campo A, busque la palabra industria y vamos a cambiarlo a industrias, solo por jugar, ¿no? Industrias de la televisión. Salva, industria, industria de la televisión. Industria. Así, vamos. Solo como por verlo. 150A. Y él cambia de forma masiva estas etiquetas. Ahí. Entonces tú puedes editar cualquier autor, temática, cambiar de minúsculas. Mira acá cambió 6 registros. Mira cómo él hizo los cambios acá. Industrias de la televisión y ya afectó la autoridad completamente, ¿no? Industrias de la televisión, ya hace los cambios. Bueno, pues invitarlos a hacer el diagnóstico para que se animen, conozcan la plataforma, no es costosa. Ya nos preguntaban por los costos. El costo no es para nada costoso, son $800 por cada 25.000 registros, más nuestro servicio de acompañamiento.
pero es una plataforma que queremos que todas las bibliotecas puedan utilizarla. Quien la conoce, pues les encanta, ¿no? Yo no sé si tengan alguna pregunta, leo el chat, espero les haya gustado toda esta información. Hoy es viernes, sé que estamos camino hacia el formulario de asistencia, dice aquí Margarita, ahí lo acabaron de enviar, el formulario de asistencia, para que llenen sus datos, nombres completos, para que tengan su certificado. Con este curso, esta introducción, no pretendemos que sean ya catalogadores, sino que tengan un abrebocas con toda esta información. Además, sepan que hay una plataforma que ya hace este tipo de cambios masivos que utiliza la misma Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta en el chat, Fernando. Y muchas gracias a todas las personas en Perú por este gran evento y las personas que nos están acompañando desde México, Colombia, Ecuador, etcétera, ¿no? Ahí está Ada, pone el formulario. Mira, hay una pregunta. Sí, sí. No hay muchas preguntas, pero ahí te las puedes ver. ¿En dónde? No las veo. Al final, Ah, buenas tardes. BSMART solo puede localizar y reemplazar textos o también puede ubicar imágenes semejantes a una misma base de datos. Omar Ríos. Ah, yo no había visto esto. Bueno, ok. Sí, puedes, como vimos, reemplazar o buscar cualquier tipo de información, ¿no? Entonces, Besmar puedes hacer flujos de trabajo. Entonces, por ejemplo, yo quiero aplicar mayúsculas, minúsculas, puedo hacer todo un ajuste de los flujos de trabajo. Por ejemplo, fíjense en acá, yo puedo crear un ajuste aquí en lo bibliográfico, tener vamos a ver, ¿qué es eso? Una visualización de todo lo que quiera cambiar de R a español, ¿no? Vamos a ver aquí en herramientas. Puedo tener este flujo de trabajo, miren, lo mostrábamos ayer, que diga, por ejemplo, RA. Y tú le dices, ¿qué quieres cambiar? Cámbiame tal etiqueta. ¿A qué posición quieres? Y le haces todo el cambio y solamente subes el registro y ese flujo de trabajo te hace el cambio de cualquier campo que tú le digas. Cualquier modificación a partir de un flujo de trabajo. Le implica todo este proceso. La segunda, ¿podría exportar un Excel al Besma? Claro que sí, Omar. Puedes hacer de un Excel, hacer las categorías y nosotros acompañamos el proceso a que lo subas y lo conviertas a Besma. También se puede exportar estos listados de estas selecciones. Por ejemplo, yo puedo pararme acá y hacer la exportación de los listados totalmente al, ¿qué? A un Excel, ¿no? Puedo venir acá, exportar, eh, y él me genera al Excel todos los campos datos. Lo interesante es que en el perfil, en esta parte, tú puedes también señalar qué quieres ver, ¿no? Entonces aquí tú puedes decirle, bueno, yo tengo un error en la etiqueta 99 en la sala audiovisual. Vienes acá, haces la etiqueta, pones el subcampo y haces los filtros y ahí empiezas a jugar con ese tipo de importaciones hacia Excel. Y bueno, hay varios clientes que están ya trabajando también en esto de Excel a Mar y de Besmar a Excel y de Excel a Besmar. Vale, perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta, Fernando, ahí respondiendo Sí, esas sí, dos. sí, no Augusto, solamente, ¿podrías? sol- Adelante. no Verónica, solamente me pregunto. esto que podrías llenar sin duda el Ahí lo estoy formulario. mandando, ahí colocó el formulario de ayer. No Sí, sé si todavía está el activo, pero ya lo coloqué. excelente. Augusto, ¿tienes No, la mano levantada? Te leemos por el chat. ¿O quieres que te activemos el micrófono? No sé si puede hacerlo. A ver, Augusto. Ahí puedes activar el micrófono si quieres o escribirlo en el chat. Veo que tienes la mano levantada. Augusto Maguiña. Maguiña, sí, Maguiña. Bueno, no ahí está, está. creo, ya le puse. Ay, Perfecto. Bueno, pues muy complacidos de ese espacio. Hoy viernes descansen, que tengan buen fin de semana, diviértanse con las lecturas. Gracias, Julia. Julia de San Luis de Potosí, qué bueno verte por acá y escucharte, ¿no? Y leerte también, Margarita. Ujú. Y estamos en contacto, ¿no? Para lo que necesiten, estamos en contacto, Fernando, sí, como sí, gerente de cuentas en Perú, ustedes lo conocen y bueno, ahí hacemos el puente para hacer cualquier tipo de proyecto de normalización. Muchas gracias para todos, Fernando. Te dejo la sí, palabra. sí. No, muchas gracias a ti, Fabio, por haber compartido estos momentos.
algunos lo ven quizás en alguna parte como comercial, pero se aprovecha la parte comercial para que él pueda darnos algunas cosas nuevas. También yo agradezco a todos los que están acá. Ustedes saben que yo estoy compartiendo siempre los eventos de capacitación. No sé si alguno tiene algún evento que esté organizando en la parte que sirva de capacitación, en la parte de investigación, publicación científica, bibliotecas. Converse conmigo, envíe un correo a ver si yo lo puedo difundir su evento. Ustedes saben que yo comparto estos temas, me gusta mucho que siempre todos estén capacitados en todos estos temas que van cambiando en el día a día, en la parte de publicaciones, bibliotecas. Y estén atentos siempre porque el Colegio Bibliotecólogo está preparando siempre eventos, la biblioteca del Ministerio de Salud también, con la licenciada Rosa Guisado, está dando continuamente organizando conferencias también de capacitación en diversos campos de la biblioteca, publicaciones científicas, ética, y ellos siempre lo publicitan, y no solamente va dirigido al sector salud, sino abierto. Hay universidades que están haciendo eventos de investigación, y también siempre hay algo que nos puede interesar. O sea, que siempre estén atentos a este tema de estar participando y capacitándose, y cuando quieran contar conmigo en cualquiera de estos temas, no se olviden, cuenten conmigo, tienen mi correo fernandoardito@gmail.com y con gusto los coopero. Gracias, Fabio, gracias a todos y espero que, ahí está, mira, justo Biblioteca Nacional del Perú lanza su catálogo de autoridades el martes 26 a las 10 de la mañana, como le Buenísimo. estoy diciendo. Esta es una red de colaboración y de capacitación continua entre todos. Acá hay investigadores, hay representantes de rectorado, vicedirector de investigación, bibliotecólogos, gente que trabaja en biblioteca, en publicaciones. Estamos de todas las áreas de conocimiento que estamos para difundir y estar actualizados día a día. Entonces, sin más Bueno, ni más, en nombre también de mi amiga Chela, de Graciela Rengifo, le doy las gracias por participar y estén atentos siempre a las redes sociales de ITMS Group, que también para dando capacitaciones a otros países y ustedes también se pueden inscribir, así como ha habido hoy día gente y ayer gente de El Salvador, de México, de Ecuador, de Colombia, nosotros también podemos, si vemos en la página de ITMS, es inscripción libre y vean si es el tema que les interesa. Es muy amplio el tema de la gestión de conocimiento. Entonces, sin más ni más, en nombre de Chela, de Graciela Regifo, decana del Colegio de Bibliotecólogos del Perú, y también le doy las gracias también a Ada Regifo, secretaria, que es la que se ha encargado, secretaria general, que se ha encargado de toda esta organización del evento, que ha sido un éxito porque creo que todos están contentos y espero volverlos a ver pronto en un próximo evento. Gracias, y estás mandando un saludo también a gracias. Ana María Talavera. Vale, Saludos para mucha suerte a todos, todos para la implementación de la CREA, ¿no? Seguimos en contacto. Gracias. Chao, chao. cuídense, chao, chao, gracias a todos, chao.